A continuación les voy a orientar la actividad correspondiente a esta semana. Bueno, entramos a nuestro espacio donde dice servicio al cliente y le vamos a dar clic a trabajo de clase. Y donde dice actividad 3 le vamos a dar clic. Recuerde que la semana pasada trabajamos 1 y 2 y esta semana sería la 3. Acá van a encontrar varios documentos. Este primer documento donde dice actividades es donde se orienta lo que deben de realizar. El text es un text que deben de diligenciar como evidencia, o sea que es calificable. La comunicación del cliente y la comunicación, esos dos documentos son documentos que son de apoyo, es decir, lo van a leer y de acuerdo a esos documentos van a responder las actividades. Y este otro dice evidencias, aquí les organicé todas las evidencias que deben de realizar y para que les quede más fácil. Bueno, vamos a abrir donde dice actividades. Recuerden que yo puedo abrirlo también en una ventana, en otra ventana. Y cuando lo abro en otra ventana, tengo la opción aquí en descargar, acá donde les estoy señalando. Bueno, entonces vamos a hacer la primera actividad. ¿En qué consiste? Ustedes en la semana pasada estudiaron sobre clientes internos y externos. Y les recuerdo que los clientes internos son todas las personas que laboran en la empresa, los gerentes, la secretaria, los asistentes. Y los clientes externos son los que utilizan nuestros servicios, ¿cierto? Son los que nos compran. Vamos a diligenciar este formatico y aquí dice, aquí hay varias opciones como de empresas. Entonces, vamos a diligenciar esta primera que dice en un hotel. ¿Qué tipo de cliente vamos a colocar como ejemplo? Entonces, digamos que un cliente interno. Entonces, acá escribirían interno. Aquí, ¿cuáles son los servicios que prestan en cada rol? Entonces, un cliente interno, pongamos acá personal de aseo. Listo. ¿Cuál es el factor clave para el éxito de ese servicio? Es decir, esa persona que hace el aseo, ¿cuál es el factor de éxito? Entonces, el factor de éxito sería que realizar la limpieza de acuerdo a la norma exigida en la empresa. Es decir, que si le dicen que tiene que utilizar detergente límpidos en determinadas zonas, es eso. En un hospital, entonces, ¿qué cliente van a colocar como ejemplo? ¿Es interno o externo? Y aquí el tipo de cliente, el rol que tendría ese cliente. Y acá el factor de éxito y así sucesivamente. En esta siguiente actividad dice importancia de atención al cliente. Pues van a leer esta información y hay un material. Entonces dice acá, lea el material de apoyo sobre comunicación del cliente. ¿Dónde está esa comunicación del cliente? Es este, comunicación del cliente. Es este documento que les adjunté. Lo van a leer, es corto, es un documento relativamente corto, pero son como en diapositivas y es bien, bien chévere, bien preciso en lo que les quiero de pronto dar a conocer. Lo leen y de esa manera podrían efectuar la siguiente actividad. Entonces dice acá, primero lea el material de apoyo sobre comunicación del cliente. 2. De acuerdo a las recomendaciones de servicio al cliente y la comunicación leída anteriormente, consulte los conceptos mencionados y elabore un ejemplo de acuerdo a su experiencia en el entorno laboral. Entonces, ¿cuál es el otro documento? Está aquí, la comunicación. O sea que la idea es que lean primero esos dos documentos y luego desarrollen. Este es un poquitico más largo, pero es también bien preciso para lo que necesitamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que deben de hacer acá? Les coloqué 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos iniciales sobre cortesía, atención rápida, confiabilidad, atención personal, suficiente información, simpatía. Entonces, de cada uno de ellos, de acuerdo a las lecturas, me van a colocar un ejemplo. Para ustedes, ¿cuál sería un ejemplo de cortesía? Por ejemplo, un saludo, ¿cierto? Es una cortesía, dar la mano es cortesía, ¿cierto? Cuando un cliente le habla sobre que usted debe tener un grado de confiabilidad, ¿cierto? ¿Qué quiere decir con esto? Y así sucesivamente, y me pondría un ejemplo. El punto 3 dice, de acuerdo a las clases de comunicación según el material estudiado, realice las consultas de los siguientes significados.
Entonces acá simplemente es qué significa calidez, qué significa precisión, qué significa conocimiento y qué es prudencia. Aquí no son ejemplos, simplemente son significados, ¿cierto? Ahorita, luego este otro punto es comunicación efectiva y asertiva. En esta comunicación efectiva y asertiva debe hacer primero un texto. Entonces dice aquí, primero, dice, teniendo en cuenta los siguientes conceptos, realice las siguientes lecturas. Comunicación efectiva, la comunicación. El otro es desarrollo del test de descubrimiento. ¿Cómo te comunicas en el trabajo? Si eres una persona pasiva, agresiva o asertiva. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En el documento donde dice test, lo van a abrir, lo van a leer y lo van a diligenciar. Pero ¿cómo lo van a diligenciar? Simplemente del escenario 1 va a escoger una sola característica. Del escenario 2 va a escoger una, el escenario 3 una. Y luego de acuerdo a al puntaje que haya tenido, va a leer qué tipo de comunicación tiene usted en su organización. Y después que lee eso, entra y complementa la información acá. Listo. Luego dice, elabora un documento en Word donde explique la importancia de las 3 lecturas realizadas, comunicación efectiva, la comunicación y la comunicación asertiva. Este documento ahorita también se los anexo acá. Bueno, luego lo último que vamos a hacer es actividades sobre el ciclo de servicio al cliente. Todos los clientes cumplen un ciclo. Y vamos a hablar un poquitico de ello. Cuando nosotros conocemos los ciclos que ese cliente cumple, pues vamos a entender la forma en que debemos de trabajar con ellos. Entonces, para ello, les tengo propuesta entrar aquí y van a leer este material. Y acá les dejé un ejemplo de un ciclo en un supermercado. Entonces, por ejemplo, este es el cliente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que hace el cliente? Estacionar en el local. Luego, encontrar el carrito, este carrito. Luego, comprar en las secciones, pues donde él escoja. Después de comprar en las secciones, compra en pasillos, paga en la caja, envuelve los productos y sale del local. Esto es un ciclo de servicio al cliente. Entonces, sus clientes, ¿qué ciclo cumple? Aquí les pido un ejemplo, ¿cierto? Después de hacer eso, entonces, querido aprendiz, elabore un ejemplo de un ciclo de servicio al cliente en su empresa y adjunte imágenes. Eso es lo que yo necesito que hagan. ¿Cómo es el proceso desde la llegada de su cliente? Y le ponen imágenes, le pegan imágenes para que les quede bien. Bueno, teniendo presente esto, entonces, aquí en donde dice evidencias, le saqué aparte el cuadrito que van a diligenciar para que les quede más fácil. Entonces acá diligencian de acuerdo a lo que les había dicho. Luego aquí importancia de atención al cliente, entonces van a dar un ejemplo de cortesía, atención rápida, lo que les había mencionado. Aquí simplemente sería colocar los significados. Aquí abajito escriben sobre la importancia de esas 3 lecturas que realizaron y aquí abajito colocan el ciclo del servicio al cliente teniendo en cuenta su organización. Si no pueden adjuntar imágenes, pues simplemente entonces lo que van a hacer es escribirlo, ¿cierto? Lo pueden escribir simplemente paso 1, paso 2, paso 3. Bueno, vamos a recordar una cosa, mis aprendices. Recuerden que yo acá puedo darle a abrir en una ventana y lo puedo descargar. Mejor dicho, lo debo de descargar para diligenciarlo. Cuando me descarga, abro en descargas o donde ya queda listico y espero pues que abra del todo, lo amplío y le doy habilitar edición. Y aquí ya estaría listico para diligenciar. Miren, aquí solamente rellenar espacios. Por ejemplo, si voy a escribir acá, entonces cortesía, ya puedo escribir, puedo ampliar, borro esto. Sí, miren que no, eso no tiene ciencia de ninguna clase, es súper fácil. Aquí en cada uno de estos, aquí puedo escribir todo lo que yo quiera. ¿Listo? Y cuando ya lo tengo listo, entonces le digo archivo, guardar como, examino,
lo dejo dentro de mi escritorio, pongo y lo guardo, para luego poderlo subir al espacio que ustedes tienen habilitado.